Bendiciones, saludos para todos. Bienvenidos una vez más al tiempo de Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana para continuar el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos, como sabes, en el capítulo 10 y preparémonos para dar inicio a esta nueva lección. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la honra a ti porque nos permites conocerte cada día más. Señor, que tu palabra ilumine nuestra mente, nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estábamos en el capítulo 10, como decíamos, estamos en estas instrucciones que el Señor da a sus discípulos advirtiéndoles sobre los peligros que van a enfrentar por causa de su nombre. Y como ya hemos dicho en las ocasiones anteriores, estas instrucciones que tienen que ver con el envío de esos 12 a predicar el mensaje del reino al pueblo de Israel, estas advertencias de esos peligros se extienden a toda la historia de la iglesia, inclusive en la actualidad y en el futuro. Por tanto, haremos bien en verlas con esa mirada amplia, no solamente con respecto a lo que iba a ocurrir en esa misión de corto alcance que estaban enfrentando en ese momento los apóstoles. Entonces, volviendo al texto en donde nos quedamos la última ocasión, vamos a leer los versículos 16 al 25 en los últimos versículos de esta porción del 16 al 25 del capítulo 10. Habíamos quedado en esta sección donde dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Ya está en los últimos versículos de esta porción, que era lo que nos faltaban, y vamos a estar compartiéndolo en esta ocasión. Dice que cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Parte de esto se tenía que cumplir en la misión de los 12, que está Jesús mandándole, pero se va a extender a toda, como decíamos, a toda la historia de la iglesia. Y es que aunque la paciencia de Dios para con los perdidos es amplia, leemos por ejemplo en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de que es amplia, tiene un límite. Es decir, llegará un momento en donde Él, puesto que las personas le rechazan, hasta allí insistirá. En Romanos 1:28 vemos claramente como dice Pablo: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En la medida que el hombre rechace de una forma reiterada el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino, el Señor va a entregarlos a su propia voluntad, a su libre albedrío. Dios va pacientemente a esperar que las personas le busquen y se conviertan, pero no va a ser para siempre. Hay un límite y Dios, que es sabio e infinitamente sabio, puede saber en qué momento ya no insistir con una persona. Y es que asimismo el siervo de Dios no está obligado a permanecer donde lo rechaza. En la medida que es rechazada la palabra, es rechazado el evangelio, es rechazado el mensajero de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, sencillamente llegará el momento en donde hay que partir y dejar esto. El mismo Jesús lo demostró allá en Gadara, cuando vinieron los pobladores de la ciudad y le dijeron: mejor vete de nuestra tierra, en vez de acogerlo y recibirlo. Y él sencillamente se fue, porque él no nos va a obligar. Y tampoco podemos nosotros obligar a las personas a creer en Jesucristo. Por ejemplo, vemos el ejemplo, valga la redundancia, de Pablo y Bernabé en Hechos 13:46, cuando dice: entonces Pablo y Bernabé dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
He aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos llegaban a una población, a una ciudad, les predicaba, sobre todo a los judíos primeramente, pero en la medida que eran rechazados, se iban a los gentiles. Y si los gentiles los rechazaban, iban a otra ciudad. Es decir, predicaban el evangelio, hacían su trabajo, pero no iban contra la voluntad de las personas, no los forzaban. En Hechos 16:40 dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, esto es en Filipos, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una vez que la población de Filipos los rechazó, dejaron sembrada la semilla en aquellos que le recibieron y fueron a la siguiente ciudad, en este caso a Tesalónica. Es decir, que el siervo de Dios no está obligado a permanecer donde lo rechazan. Es decir, lleva el mensaje, algunos lo recibirán, pero si le rechazan, aquellos que le rechazan sencillamente, eso no puede ser cambiado porque cada quien tiene su libre albedrío. Y dice, cuando os persigan esta ciudad, huir a otra. Es decir, no hay por qué quedarse donde no lo quieren. Y tampoco arriesgar su vida de una forma imprudente. Recuerden el consejo que ya les venía dando desde el principio el Señor Jesús al indicarle las adversidades que iban a enfrentar, que fueran astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Y ese astuto, ya lo explicamos, tenía que ver con la prudencia. Eso de tratar de no exponerse al peligro innecesariamente, de vislumbrar, anticipar y prever y evitar el peligro innecesario. Y es que aunque los creyentes deben estar dispuestos al martirio por causa de Jesucristo, no deben procurarlo. Es decir, si llegase el momento, y de hecho llegó para la mayoría de los apóstoles, el tener que enfrentar el martirio, la idea no era que lo buscasen. En más, en la medida que lo pudiesen evitar, había que evitarlo porque precisamente necesitaban seguir predicando el evangelio. Vemos, por ejemplo, los casos de los apóstoles en Hechos 14, 5 al 6 dice, cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, en el caso de Pablo y Bernabé en Hechos 14. Y luego en ese mismo capítulo 14 de Hechos, pero en el 19 al 20 dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después dice en el 20 que se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, lo rechazaron, lo apedrearon, me voy de aquí, voy a predicar en otros lugares donde pueda ser más útil. En Hechos 17, 10 y 14 vemos el caso en Tesalónica y luego en Berea. Dice, en el caso de Tesalónica dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, como los estaban persiguiendo y querían matarlos ahí en Tesalónica, los enviaron a escondidas a Berea. Actuaron con prudencia. Y luego en el 14 dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, después como los de Tesalónica vinieron a Berea también a formar alboroto y atacarlos, entonces sencillamente los embarcaron a Pablo y lo mandaron para Atenas, donde iba a ser más útil. Y en Filipenses 1, 23 al 24, vemos cómo Pablo expresa claramente que el creyente es más útil al Señor permaneciendo con vida y salud para seguir testificando de Él que dejándose morir. Si es el momento de partir con el Señor, gloria a Dios. Pero si podemos permanecer para seguir sirviéndole en la obra, ganando más almas para Cristo, edificando el pueblo de Dios, siendo útil al ministerio, y siendo testimonio para otras personas en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, etcétera, eso es mejor, porque vamos a ser más útil para el reino en esta tierra. En Filipenses, como decíamos, Pablo lo deja muy claro en el versículo 23 y 24 del capítulo 1. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Lo ves? Es decir, Él es un instrumento de Dios en este mundo para predicar el evangelio, para edificar la iglesia, para instruir, etcétera. Si Él parte de la patria celestial, bueno, gloria a Dios, Él va a estar en la eternidad, en la presencia del Señor, gozando de la gloria eterna. Pero en esta tierra era más útil en ese momento. Por eso es importante que el creyente tenga claro que el martirio
sí es cierto que llega a darse en un momento dado, pero no es algo que se debe buscar, más bien se debe evitar porque somos más útiles al reino de los cielos vivos que ya en el espíritu. De tal manera que no se debe confundir ese punto, porque es que hubo un momento en la antigüedad en que llegó a ser popular entre los cristianos el dejarse matar, el ir al martirio, tanto que algunos hasta lo procuraban. Eso es un error en que cayó el cristianismo en el alrededor del primero y el segundo siglo, buscar el ser mártires. Y Dios no está buscando que seamos mártires. Si tenemos que serlo por causa del evangelio, pues ese es otro asunto. Pero si podemos evitarlo, ser prudentes y evitarlo para testimonio, sin caer en el juega vivo, como decíamos en el otro momento, sin caer en la trampa, sin caer en el engaño, sino que actuando sencillos, transparentes como palomas, prudentemente evitar el peligro. Estos cristianos que llegaron a esa situación en los primeros siglos de la iglesia se comportaron en su momento de forma imprudente como aquellos yihadistas que hoy en día se inmolan por causa del Islam. Solo que sin la violencia, hay que admitirlo. Los cristianos no era que andaban poniendo bombas ni matando gente, sino que sencillamente veían como que el martirio era algo deseable, lo cual no es así. Es una forma tremenda, la más, eh, 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 la última, por decirlo así, la más impactante de dar testimonio de Jesucristo con nuestra propia vida. Pero Dios no nos está pidiendo eso, está pidiendo que seamos testigos fieles a Él en esta tierra. Entonces, esa actitud de tipo yihadista no cabe aquí. Así que tengamos eso claro porque ciertamente el Señor nos manda a ser prudentes y sencillos. Dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Estos términos que expresa aquí Mateo del discurso que les da Jesús a los discípulos, a los 12, antes de enviarlo, este pasaje ha planteado dificultades de interpretación y todavía al día de hoy es difícil poderlo explicar claramente. Eh, hay quienes interpretan que Mateo simplemente está juntando aquí varios textos que tienen que ver con las persecuciones futuras y por eso incluye este texto aquí que tendría que ver quizás con Mateo 24, que cuando lo estudiemos veremos que tiene mucho que ver con temas de los últimos tiempos, 24:14 por ejemplo, si lo quieres anotar, Mateo 24:14. Otros dicen que Mateo está hablando de la venida del Hijo del Hombre como la venida del reino y que la venida del reino va a venir a partir de que Jesucristo está en la tierra predicando el reino de los cielos. Y por eso pone aquí venida del Hijo del Hombre cuando en realidad era la venida del reino. Como por ejemplo podemos anotar Marcos 13:10 que dice algo similar. Otros interpretan que se refiere a que Jesús está hablando de que la venida del Hijo del Hombre se referiría a la transfiguración que va a hacer ante Juan, Pedro y Jacobo allá en el monte de la transfiguración, o inclusive al momento del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Son muchas interpretaciones porque el pasaje no está claro, pero entendemos que aquí básicamente lo que está haciendo el Señor Jesús es extendiéndose proféticamente hacia su segunda venida, porque la venida del Hijo del Hombre, como lo atestiguan todos estos textos, por ejemplo, en Mateo 16, 28, 24, 17 y 27, se refiere a la segunda venida. Es el texto que ya lo habíamos explicado en su momento cuando aclaramos este título mesiánico de Hijo del Hombre, que está basado en un pasaje de Daniel. Eso ya fue explicado en su momento. Ese pasaje habla de la venida del Señor en su segunda venida, cuando venga como rey sobre esta tierra para establecer su reino, el reino milenial. Así que es a este evento al que tendríamos que decir que se refiere el Señor Jesús. Y está haciendo como una amalgama entre los hechos inmediatos que van a venir sobre la tierra con las persecuciones de los mismos discípulos, de los apóstoles y los que vendrán detrás de ellos. Y como ya dijimos, todos estos pasajes se pueden extender a lo largo de toda la historia y ahí se va extendiendo hasta su segunda venida, que es lo que se refiere él con la venida del Hijo del Hombre. Esta forma, esta forma de enfocar la profecía
y de declarar las cosas por venir en una forma prácticamente sin límite de tiempo, sino en un continuo de cosas más próximas a cosas más lejanas, como si fueran continuas y obviando los siglos prácticamente de separación entre un evento y otro, no es ajena a la escritura. Se encuentran en diferentes pasajes de la Biblia, por ejemplo en los profetas del Antiguo Testamento, cuando leemos los textos y las profecías mesiánicas, muchas veces vemos esta continuidad entre pasajes que tenían que ver con un cumplimiento de la palabra en un momento dado y otro enseguida, dicho por el profeta, pero que tenía siglos de separación uno con el otro. Veamos para muestra un botón. Por ejemplo, en Isaías 61, 1 al 3, en Isaías 61, 1 al 3, tenemos el texto donde el profeta Isaías habla acerca del Mesías diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta aquí se cumple en la primera venida. Lo que sigue a partir de esa coma que está aquí en el versículo 2 tiene que ver con la segunda venida. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Todo eso tiene que ver con la segunda venida, el reino milenial, la restauración de Israel y todo eso. Entonces vemos que en Isaías 61, 62, 63 en adelante, vemos el versículo 1 y la primera mitad del 2 tiene que ver con la primera venida. Y de la segunda mitad del 2 en adelante con la segunda venida. Pero el profeta, que está sencillamente siendo utilizado por el Espíritu Santo para declarar los eventos por venir, lo narra como un continuo, y eso lo podemos ver en muchas profecías mesiánicas. Esto es tanto así que cuando Jesús en Lucas 4, 18 al 19, allá en Nazaret, se le da el rollo de Isaías para leer en la sinagoga en el día de reposo, él lee este texto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para tal cosa y tal cosa y me ha enviado para tal cosa. Y dice en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor, que es exactamente lo que dice el versículo 2 en su primera parte de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí se detiene. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba cumpliendo la primera venida. Y él no siguió con el texto de Isaías, porque lo que sigue tiene que ver con la segunda venida. Y cuando él se sentó, hoy se ha cumplido, les dijo esta palabra delante de ustedes. Se cumplió lo que tenía que ver con la primera venida. Entonces, como ves, hay muchas veces en la profecía bíblica, hay eventos que están separados por siglos que se expresan en un continuo, como probablemente está haciendo Jesús aquí al expresar esta idea de la venida del Hijo del Hombre. Y esto se ve en un gráfico como este, en donde podemos ver los grandes eventos de la historia del plan de Dios como eventos continuos, si uno los ve desde esta perspectiva, de la perspectiva del profeta que ve, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, si ve como si viera una cima de montaña detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Si él lo ve desde este punto de vista, esto lo ve superpuesto con el nacimiento, con la crucifixión, con el tiempo de la tribulación, con la segunda venida de Jesucristo, con el reino milenial, etcétera. Podría verlo en este sentido como una cosa continua. Si nosotros lo vemos ahora aquí desde esta perspectiva de perfil, como llamaríamos, vemos que hay espacios de separación entre uno y otro evento, y eso pueden ser siglos. Pero la profecía puede ser declarada en un continuo, y por eso es que este tipo de enfoque a veces lo vamos a encontrar en diferentes profecías, y Jesucristo puede estarse sirviendo de esta forma de presentar la verdad acerca de los eventos por venir al hablar de la venida del Hijo del Hombre, que no va a ocurrir obviamente esa segunda venida en el momento en que los apóstoles estén predicando el mensaje que están por llevar al pueblo de Israel. Y dice, ya terminando estas instrucciones, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale, dice, al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Aquí Jesús va a usar tres tipo de relaciones para mostrar a sus discípulos que deben esperar del mundo el mismo rechazo que él recibió. Es decir,
hay tres figuras que van a ejemplificar esto. Y estas figuras son el maestro con el discípulo, el amo con el esclavo y el señor de la casa con los miembros de la casa. Son los que va a describir en el ejemplo, como dice aquí, por ejemplo, el maestro, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que el señor. Y después hablará del señor de la casa con los miembros. Lo que sucede con el maestro va a suceder con el discípulo. Lo que suceda con el amo, con el esclavo. Lo que suceda con el señor de la casa, con los miembros. Uno no va a tener diferente suerte que el otro. Juan 15:20, el Señor Jesús lo declara. Juan 15:20 dice, sí, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Les dirá ya en Juan 15:20. De tal manera que ahí era ya algo que iba a ocurrir. Y dice que si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esa es la tercera figura. Los de la casa van a recibir el mismo trato que el padre de la casa, el señor de la casa, el padre de familia. Y dice que si a Jesús lo llamaron Belcebú, ¿qué se va a esperar que hagan con los discípulos? Este tema de Belcebú, importante que lo aclaremos porque Baal era adorado en Ecrón como precisamente este ídolo, Baal Zebú. Eso está, por ejemplo, en Segunda de Reyes 1, 2, 3 y 6. Dice en Segunda de Reyes 1, 2 que Ocosías les dijo, id y consultad a Baal Zebú, dios de Ecrón. Y dice que el ángel de Jehová le dijo a Elías Tisbita que les dijera, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Así que este era un ídolo adorado en Ecrón, en el tiempo del Antiguo Testamento, Baal Zebub. Y ese Belcebú es una expresión acá, ahora en el texto del Nuevo Testamento, una expresión aramea que en arameo se traduce príncipe de las moscas. Y es que Zebul es parecido a Zebel, que sería estiércol en arameo, por lo que también es llamado el dios del estiércol y que pues, obviamente tiene relación con las moscas. Pero también se ha traducido Beelzebul, que sería también señor de los lugares altos, aquellos lugares altos donde se hacían sacrificios a los ídolos. Y Zabal se usa para referirse al culto a los ídolos, lo cual se considera un culto a los demonios y en último término a Satanás. El caso de Baal-Zebú, que era dios de Cron, significaba precisamente señor de la mosca de la carroña y supuestamente protegía contra ella. Pero de todo eso se deriva al final en que ese ídolo se identifica finalmente con Satanás. Al final aquí en tiempos del Nuevo Testamento. De tal manera que Belcebú es el príncipe de los demonios o Satanás mismo. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 9:34 que los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y en Mateo 12:24 al 27 leemos, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que identifican a Belcebú con el príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo, en el 26 de Mateo 12, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? O sea, identificando claramente que cuando se refieren a Belcebú, se refieren a Satanás. O sea que de este ídolo tomó su nombre, otro de los nombres que llegó a tener Satanás, Belcebú. A este respecto, básicamente para que lo tengas como referencia, si esto es un estudio que es dentro del campo de la demoniología y todo esto, pero veremos que en la escritura hay diferentes nombres para Satanás y aquí tienes las distintas citas bíblicas en donde podrás encontrar estos nombres. Se le llama el acusador, el adversario, Belcebú, como acabamos de ver, Belial también es otro nombre que recibe, el engañador, diablo, que quizás sea uno de los más conocidos, el enemigo, ladrón, Lucifer, que tiene que ver con su función original en la creación, el maligno, el príncipe de la potestad o del poder del aire, Satanás, que quizás es el más conocido, el tentador. Todos estos son términos para Satanás, como ves, tiene muchos nombres y tiene que ver con sus formas de actuar.
Así que Belcebú es uno más de los nombres que recibe este personaje tan siniestro. Y dice que si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Entonces, el Señor Jesús le está advirtiendo que si a él lo llegaron a tratar de estar en pactos con el diablo, pues los discípulos también tenían que saber que eso podía ocurrir en su caso. A Jesús lo acusaron de hacer milagros por el poder de Belcebú. Eso ya lo acabamos de leer en Mateo 9, 34 y 12, 24. De tal manera que eso que hicieron con Jesús, podían esperar los discípulos que hicieran con ellos. Ahora, esto tan terrible de haber hecho o dicho, como dice en Mateo 12, 24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este terrible, eh, eh, esta terrible falta, este terrible pecado, tanto ahí en Mateo 12 como en Marcos 3, Jesús lo establece o lo correlaciona con la blasfemia con el Espíritu Santo. Hablando de este pecado de que hayan dicho que los milagros que él hace lo hacía por el poder de Satanás, por el poder del príncipe de los demonios, hace que él posteriormente diga en el Mateo, por ejemplo, 12, 31 al 32, y en Marcos 3, 28 al 30, leamos sobre todo Marcos 3, 28 al 30, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. De tal manera que es tan serio este tema de haber acusado a Jesús de hacer sus milagros por el poder de Belcebú, por el poder del príncipe de los demonios, o sea, por el poder de Satanás, del diablo, que el Señor Jesús dice, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso será lo único que no le será perdonado en ninguna medida a quien lo profiera. Mire lo serio que es ese tema. Pero bueno, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos que asimismo, como Jesús lo había sufrido, ellos también podrían ser acusados de obrar por el poder del príncipe de los demonios. De tal manera que los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los creyentes, no nos debemos extrañar si en algún momento, queriendo hacer el bien, llevando la palabra de Dios o compartiendo el mensaje de salvación, se nos acusa de que estamos haciendo el mal. ¿Cuántas veces no se ha tergiversado a través de diferentes medios o en algún momento a través de algún tipo a medio de comunicación, que lo que está haciendo la iglesia, que están haciendo cosas malas, etcétera, cuando en realidad lo que se está haciendo es llevar el mensaje de salvación? Entonces, de eso no nos debemos alarmar, sino tener piedad de esas personas que están incurriendo en tan terrible falta como atribuir la obra de Dios al poder de Satanás. Pero bien, al final de cuentas, Jesús no les estaba hablando a los discípulos, a los apóstoles en teoría, porque todo lo que los discípulos sufrirían, él ya lo había padecido, que serían rechazados, que serían insultados, que serían atacados. Jesucristo fue igualmente atacado, injuriado, fue llevado a la cruz, fue insultado, fue golpeado, etcétera, etcétera. De tal manera que todo lo que podamos padecer, él ya lo padeció antes. Y podemos saber que en todo momento él fue victorioso, como nos promete a nosotros la victoria final si perseveramos. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante, no importa la oposición, no importa la adversidad, no importa cuánto se nos malinterprete o se nos insulte o se nos acuse. Sabiendo que estamos caminando en la verdad de Dios, podemos sencillamente perseverar y hacer su voluntad. Bueno, hasta aquí por hoy. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que siga bendiciendo tu casa y hasta la próxima ocasión estaremos en contacto. Bendiciones.